no entiendo por qué tomaron esa decisión en permitirle salir a esa persona a seguir cometiendo más maldad, peor que la que estaba pagando. Presuntos asesinos. Porque si ese tipo estaría preso, no hubiera acabado con la vida de mi hijo. Sí lo cometió el error de soltar a un psicópata que mata a un niño inocente. Presuntos terroristas. Un día antes del acto terrorista, un juez de garantías encontró que no había méritos para imponer medida privativa de la libertad para el explosivista. Libres por una polémica decisión de un juez. Un hombre señalado de violar a una niña quedó en libertad por vencimiento de términos. Un choque entre la policía y los jueces se registra en Barranquilla por cuenta de la gran cantidad de presos que están recuperando la libertad. Pero ¿por qué los jueces están tomando decisiones que terminan poniendo en riesgo a los colombianos en las calles? Tiene que haber una nueva concepción del juez. Un juez más activo, un juez más social. Pero, ¿qué responderán los jueces? Muchos ciudadanos sienten que ustedes, los jueces, están más para garantizarle los derechos a los acusados que para protegerlos a ellos. ¿Usted qué le responde? Es que el juez no decide de acuerdo a sus condiciones personales, familiares, sociales, sexuales, emocionales, políticas. No, decide con la evidencia que le presenta la fiscalía y la defensa, con nada más. Yo no puedo evitar que una persona salga cuando tiene derecho. ¿Usted no se sentiría responsable si este señor vuelve a matar o a violar a otro niño? No, yo no puedo sentirme responsable de ello. Buenas noches. Pocas decisiones pueden ser más trascendentales que las que toma un juez. De él depende la libertad o encarcelamiento de un ciudadano. Es por eso que un juez debe ser muy preparado y seleccionado, imparcial y objetivo. Pero en los últimos años se ha visto numerosos casos en los que jueces tomaron decisiones incomprensibles y polémicas. Con alarmante frecuencia, criminales peligrosos están siendo liberados, sembrando indignación entre sus víctimas y también en los barrios donde regresan a convivir con sus vecinos. Muchas veces reinciden. Muchos aseguran que en vez de proteger a los ciudadanos, las decisiones de algunos jueces terminan perjudicándolos. Por esto, la mayoría de los colombianos actualmente perciben que algunos jueces respetan más los derechos de un criminal que los del ciudadano común. Y con creciente preocupación se preguntan, ¿cuáles son los deberes reales de los jueces? ¿Hasta qué punto los están cumpliendo? Pues esta noche, Laura Hincapié, con la producción de Ángela Vázquez, nos muestran cómo se debe distinguir entre un criminal peligroso que no debe salir de la cárcel y quien no lo es. Expertos en el tema aseguran que algunos jueces se están equivocando y quien termina pagando el precio es él, el ciudadano común y corriente. Candelaria Santana no entiende por qué un juez tomó esa polémica decisión. Ellos no pueden dejar a un asesino psicópata suelto, haciendo daño, maldades. La mujer se refiere a Abel Coronado, el señalado asesino de su nieto Samuel David, de apenas 8 años. Nosotros queremos justicia, que la muerte de mi nieto no quede impune. El presunto pedófilo está libre por orden de un juez. Que nosotros no queremos un criminal, un psicópata en la calle, un peligro para los niños, como la comunidad. Yo a los señores jueces que se pongan la mano en el corazón y tengan compasión de nosotros. La tragedia de esta familia inició el 30 de diciembre del 2012. Él salió a comprar un polito. Él se puso ahí en la canchita acá atrás.
Yo me entretuve hablando con mi hermano y mi cuñado acá. En esta canchita del barrio La Concepción, en Sabana Larga, Atlántico, Samuel jugaba fútbol todos los días. Pero ese 30 de diciembre... El niño de la canchita desapareció. Comencemos a buscarlo y no lo conseguíamos el niño. Inés es la mamá de Samuel. Fue un día tan duro que no lo quiero ni recordar. El niño no lo encontraban y empezamos a buscarlo con la comunidad. Pero no había ningún rastro del pequeño. Hasta que aparecieron unos testigos. Y una vecina me dijo, el que se llevó el niño fue Abel Coronado. Lo había visto que se lo había llevado en la bicicleta. Abel Coronado era un vecino del barrio. Él vivía al lado de la casa. Un vecino que siempre buscaba estar cerca de los niños. Que mi suegra me lo decía, que no dejara jugar a Samuel David con ese hombre. Era un hombre que claramente a ustedes les inspiraba desconfianza. Sí, andaba con juguetes ahí para llamarle la atención a los niños. Las sospechas contra Abel Coronado, conocido como El Pibe, se confirmaron gracias al testimonio de John Quiseno, su propio hermano. John, ¿usted vio a su hermano, alias El Pibe, con el niño Samuel? Sí, lo vi. En la carretera lo llevaban en la bicicleta. Él me alcanzó a ver, pero yo inocente no sabía que le iba a ser niño. Cuando yo veo el afiche pegado en los postes, yo mismo me di en la mente mía, yo dije, ese es el niño que llevaba alias El Pibe. John decidió denunciar a su hermano, pero para el pequeño Samuel ya era demasiado tarde. El niño lo consiguió la policía de la SIJIN por la finca esa tirado, en un charquito de agua. El niño fue encontrado muerto en este lote abandonado el 2 de enero del 2013, 3 días después de su desaparición. Me lo asfixió, me lo golpeó, lo hizo como tomar lodo, tenía materia fecal aquí arriba de su ropita. Dios me ha dado fuerza porque yo sí es que me muero de dolor. Medicina legal determinó que el niño había muerto por asfixia mecánica y aunque no confirmó si fue abusado sexualmente, según su familia. Me lo violó también. Las sospechas de Inés fueron confirmadas por los policías quienes allanaron la casa de Abel Coronado y encontraron esto. Una pared y una Biblia donde aparecían escritos los nombres de varios niños del barrio. Para la policía, Abel Coronado era un pedófilo. Con la demanda de John Jairo Quintero, entonces la policía ahí lo echó a buscar, ahí lo cogieron, allá en Malambo. Estaba vendiendo comida rápida. El pibe tenía una fachada para esconderse de las autoridades. Estaba vestido de mujer. El hombre fue capturado el 16 de enero del 2013. La fiscalía lo acusó por el asesinato de Samuel David y ese mismo día fue enviado a la cárcel. Como se declaró inocente, una semana después empezó su juicio. Sin embargo, las audiencias no las hacían. El INPE, estando en el mismo Barranquilla, no lo llevaban. No iba. Cambiaban de abogado. 3 veces cambiaron de fiscal. Cada
día había más retrasos y, según la familia de Samuel, el juez Julián Guerrero, encargado del caso, no aceleraba el juicio. Fue muy lento, no hizo nada. El juez, uno iba, no lo hacía así como, uno sabe que no paraba así como atención. Varias personas testificaron y acusaron al pibe de ser la última persona que estuvo con el pequeño Samuel. La fiscalía, por su parte, presentó las pruebas encontradas en su casa. Pero a pesar de todas esas evidencias, el juez Guerrero no lo condenaba. ¿Cuánto duró el juicio contra el señor Abel Coronado? 4 años y pico, 4 años, 4 meses por ahí. La ley en Colombia dice que un juicio debe realizarse en 150 días, pero en este caso, al cumplirse más de 1000 días, el reloj corría a favor del presunto asesino de Samuel. Hasta que llegó el día que tanto temían las víctimas. Él lo dejaron libre el 24 de marzo de este año. La defensa de Abel Coronado solicitó su libertad por vencimiento de términos y otro juez, Rafael Carrillo, basándose en la ley, lo dejó libre. Nosotros sentimos un coraje de que lo hubieran soltado. ¿Usted siente que de nada sirvió que usted delatara a su propio hermano para que después un juez lo dejara en libertad? Y a pesar que todo lo que hice, que todo lo que luché, para que lo capturara, mire cómo lo soltaron ahora. Y ahora yo temo por mis hijos y por todos los niños temo yo. La familia de Samuel tampoco entiende por qué 2 jueces permitieron que hoy un señalado pedófilo esté libre. No confiamos en la justicia porque él está libre, él es un psicópata. Nosotros queremos justicia. Pero que el crimen del pequeño Samuel quede impune no es el único temor que tiene la familia del niño. Y estamos preocupados, corremos peligro, los familiares del niño como la comunidad. Él viene ya con su idea de la cárcel, hacer daño aquí en Sabana Larga. Los padres de los niños de aquí del barrio La Concepción en Sabana Larga tienen miedo porque saben que alias el pibe está libre y temen que en cualquier momento pueda venir a hacerle daño a otro niño. Incluso algunos vecinos han contado que lo han visto en la madrugada, merodeando por estas calles. Yo tengo mis 2 hijos pequeños y la comunidad está asustada. Tenemos miedo que él vuelva nuevamente al barrio. Esa clase de personas que hacen esas cosas vuelven a repetirlo. Ellos se preguntan por qué los jueces Julián Guerrero y Rafael Carrillo permitieron la libertad de Abel Coronado, pese a que él representaba un peligro para la sociedad. Esa clase de jueces y ellos debían de ponerse las manos en el corazón por los menores de edad. No puede dejar en libertad a un asesino y a un violador como lo que es el pibe. Séptimo Día buscó al juez Julián Guerrero para escuchar su versión y entender por qué no condenó a Abel Coronado en 4 años. El juez no aceptó una entrevista en cámara, pero tuvimos esta conversación con él. ¿Por qué un juicio se extiende tanto al punto que este señor termina recibiendo el derecho del vencimiento de términos? Había momentos en que el INPEI no lo traía o había veces que estaba enfermo por tuberculosis o cualquier X motivo. Pero son aplazamientos que de todas formas usted como juez y como director del juicio pudo evitar poniendo sanciones para que le cumplieran y el juicio no se extendiera a 1000 días. El pan del día a día en este sistema oral es el sistema se ha estancado. Estamos hablando de un presunto asesino de un niño que en este momento está libre. Hay una alta probabilidad de que pueda reincidir. Yo no tomé la decisión de dejarlo en libertad. Según el juez Guerrero, la responsabilidad de que el presunto pedófilo esté en las calles es del juez Rafael Carrillo, quien lo dejó libre por vencimiento de términos. Séptimo Día también buscó al juez Rafael Carrillo,
quien ordenó la libertad de Abel Coronado. Yo no tengo vela en ese entierro. Son problemas de los otros operadores judiciales, del juez de conocimiento, del fiscal. Yo no puedo evitar que una persona salga cuando tiene derecho, es decir, derecho, y así lo ha establecido la Corte Constitucional. De todas formas, usted en su autonomía de juez pudo haber dicho, este señor puede ser un peligro para la sociedad, hay unos niños en riesgo y no le voy a dar el derecho al vencimiento de términos. Es que yo no tengo la libertad de decir, no, yo me deshago de esta ley. Si hay un presunto asesino de niños libre, pues hay un peligro más en las calles. Ustedes, digamos que tienen la facultad también de evitar ese peligro, de evitar que esas personas estén libres. ¿Qué puedo hacer yo? Nosotros, los jueces, tenemos que basarnos en el campo normativo. ¿Usted cómo se sentiría, señor juez, si sus hijos o sobrinos están cerca de un presunto asesino de niños? Es que en todas las partes los hay. Ni el juez Guerrero ni el juez Carrillo asumen la responsabilidad de que hoy un presunto pedófilo esté libre. Sin embargo, para la familia de Samuel hay algo claro. Si este señor vuelve a hacerle daño a otro niño, ¿usted a quién responsabiliza? A los jueces que lo soltaron, que ellos son para que ellos condenen. Pero las polémicas decisiones de algunos jueces no solo son criticadas por los ciudadanos del común, hoy son cuestionados hasta por el presidente Juan Manuel Santos. Hay algunos jueces que han tomado ese tipo de decisiones, que sean más cuidadosos en el futuro para no dejar en libertad personas que sabe uno que pueden tener intenciones de continuar delinquiendo. Y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. De nuevo, un juez de garantías encontró que no había méritos para imponer medida privativa de la libertad. Quienes criticaron que un juez, días antes del atentado al centro comercial andino, dejara en libertad a uno de los explosivistas, con el insólito argumento, según la Fiscalía, de que el explosivo aún no había estallado. Los jueces también deben evaluar el nivel de peligrosidad de un criminal a la hora de tomar decisiones. Para el congresista Alfredo Rangel, el juez tiene una responsabilidad con el conjunto de la sociedad. Sin embargo, en el país cada vez es más común que algunos jueces tomen decisiones que benefician a los delincuentes y afectan a los ciudadanos. Un hombre señalado de violar a una niña quedó en libertad por vencimiento de términos. Un choque entre la policía y los jueces se registra en Barranquilla por cuenta de la gran cantidad de presos que están recuperando la libertad. Algunos jueces están pensando más en los derechos de los presuntos delincuentes que en sus deberes con la sociedad. Efectivamente, piensan primero en los derechos individuales de los criminales que en los derechos de la sociedad. ¿Y qué hizo Colombia? Y es que, según el juez Carrillo, quien liberó al presunto asesino del niño Samuel, todos los acusados tienen sus derechos, así sean un delincuente. Pero, ¿dónde quedan los deberes de los jueces con la sociedad? ¿Usted no se sentiría responsable si este señor vuelve a matar o a violar a otro niño? No, yo no puedo sentirme responsable de ello. Es que, señor, tiene el derecho de la presunción de inocencia. Este derecho a presunción de inocencia estuvo por encima del derecho de la integridad de los niños que en este momento pueden estar en peligro porque él está libre. Pero estos derechos se le deben de respetar. Primero está el derecho de los ciudadanos a la seguridad que el derecho de un delincuente a tener uno u otro beneficio judicial. Pero algunos jueces en Colombia no piensan así y están liberando a peligrosos delincuentes. Y las consecuencias para los ciudadanos en las calles son fatales. Porque dejan que esas personas salgan a hacer lo mismo o quizás peor. Como le ocurrió a Jason Méndez. Lo mataron a mi hijo, murió. ¿Lo mató? No. Lo mató. La señora llora no solo porque perdió a su hijo, sino por la rabia que siente, según ella, hacia un juez. Él tenía el verdugo en sus manos y decidió darle libertad condicional. Las consecuencias de su decisión cuando regresemos.
Y a partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral Jueces versus Sociedad. Ellos hubieran sido un poco más de mano dura con esta persona. Mi hijo hoy en día gozaría de la libertad, gozaría de la vida y nosotros seríamos muy felices. La mejor forma de determinar si un criminal capturado sigue siendo peligroso es a través de una contundente evaluación psicológica. Pero pocos jueces en Colombia lo hacen antes de darle al criminal libertad o casa por cárcel. No es su obligación. El resultado, un alto índice de reincidencia, es decir, graves crímenes cometidos contra el pueblo. Escuchen esto, el año pasado la policía capturó en el país a casi 250.000 delincuentes. Se estableció que muchos ya habían sido arrestados varias veces y liberados. Los jueces solo enviaron a la cárcel a 10.000, menos del 5%, y de esos a 3.000 les dieron el beneficio de casa por cárcel. El resto quedó en libertad y más de 90.000 reincidieron. ¿Quién pagó el precio? Eso lo verán en la investigación de Laura Hincapié. ¿Lo mató? No. Lo mató. Si ese tipo estaría preso, no hubiera acabado con la vida de mi hijo. A Blanca Fernández hay una pregunta que la atormenta todo el tiempo. ¿Por qué le dieron esa libertad a esa persona? El señor ya había estado preso por un delito y vuelve a la calle a seguir cometiendo otro delito peor. Como pasó en el caso de mi hijo. Ella se pregunta una y otra vez, ¿por qué un juez permitió que un peligroso atracador saliera a las calles? Ellos hubieran sido un poco más de mano dura con esta persona. Mi hijo hoy en día gozaría de la libertad, gozaría de la vida y nosotros seríamos muy felices. Felices, como lo era su hijo Jason Efraín, de 26 años. Un joven bogotano lleno de vida y enamorado de los autos de carrera. Pero había algo que le gustaba aún más. Este era un karaoke. Según cuenta su padre, Pedro Méndez. Le gustaba mucho esto de las fundaciones, que en los diciembres él me decía, papá, necesito que me colaboren porque voy a hacer una chocolatada. Tenía un corazón muy noble, muy humanitario. Jason, a pesar de su juventud, era un próspero comerciante. Trabajaba vendiendo carrocerías y también trabajaba pues en los concesionarios. El principal sueño de Jason era trabajar y ayudar a su hermanita. Pero esos sueños se esfumaron el 16 de septiembre del año pasado. Ese día, Jason fue a un banco a retirar el pago de una venta que había hecho y salió del banco con 2 millones de pesos. Ese día mi hermano venía y parqueó justamente donde está este carro. Pero según su hermana Lisette, antes de que se bajara del carro, un tipo se acerca desde la Boyacá, la cámara del frente lo alcanza a tomar. Se acerca, abre la puerta, saca el maletín, se lo pone, mi hermano lo alcanza a ver, se le abalanza encima. El atraco quedó registrado en este video. ¿Lo mató? No. Lo mató. El joven recibió un disparo mortal que le atravesó los pulmones. ¿Lo mató? No. Lo mató. Y en eso de las 2 de la tarde entró la llamada y le dije a mi esposo, mataron a mi hijo, murió. Jason Méndez se convirtió en otra víctima de una de las modalidades de atraco más violentas en Colombia, el fleteo. Según los investigadores, los fleteros, que lo siguieron durante todo el recorrido en 2 motos y 2 carros, esperaron que se bajara para robarle la plata. El asesino de Jason aparecía en este video
cubierto con un tapabocas. Sin embargo, la policía lo identificó muy pronto y lo capturó a los 7 días. 4 testigos que llegaron al CTI revelaron que este hombre no solo era el que había asesinado al comerciante, sino que también aparecía en otros casos de fleteo. Pero el país se indignó cuando el mismo fiscal general de la Nación confirmó que este hombre ya había estado preso y gozaba de libertad condicional. El asesino de Jason Efraín había sido condenado a 10 años de prisión por otro atraco ocurrido en Tunja. Sin embargo, la juez Laura Juliana Duarte le otorgó el beneficio de libertad condicional porque ya había cumplido la mitad de su pena. Y así lo ordena la ley. Y él, tan solo 6 días después de estar libre, mató a Jason Méndez por robarlo. ¿Lo mató? Se supone que las leyes y los jueces tienen que entender que si estas personas han cometido delitos, no deben de tener unos beneficios. Porque mira, las consecuencias tan grandes. Los familiares de Jason critican que la juez, antes de liberar a Naranjo, no haya tenido en cuenta que él representaba un peligro para la sociedad. ¿Para usted, su hijo Jason está muerto por una mala decisión de un juez? Sí. Ese día, el señor juez que otorgó la salida de esa persona tomó una mala decisión. Si usted no se deja... Lisette, hermana de Jason, también responsabiliza a la juez. Si hubiera analizado suficiente el caso, mi hermano no estaría muerto. Séptimo Día buscó a la juez Laura Juliana Duarte para entender por qué liberó a un delincuente evidentemente peligroso. Sin embargo, la juez no respondió a nuestras llamadas. Aunque, según la ley, Jason merecía el beneficio de libertad condicional por haber cumplido el 50% de su pena, lo cierto es que cada vez que un juez libera a un peligroso delincuente, en las calles millones de colombianos quedan en riesgo. Son muy altos los casos, la frecuencia en que esos delincuentes terminan reincidiendo y terminan pues atacando a los ciudadanos. La tenía ahí en el hueco debajo del puente y la estaba apretando. Casos que se registran a diario en el país. Un hombre sindicado de abusar sexualmente de varias mujeres y quien tenía brazalete del IMPEC, pues anoche lo encontraron con su víctima entre un caño y hace un mes había sido sorprendido en las mismas debajo de un puente, pero un juez le dio casa por cárcel. La comunidad está indignada por la decisión de un juez de dejar en libertad a un hombre que confesó el asesinato de una joven de 19 años. Como el de Claudia Rodríguez, asesinada en el Centro Comercial Santa Fe por su expareja, quien ya había estado en la cárcel. Pero un juez decidió dejarlo libre. ¿Pero por qué? Cada vez es más común que los jueces liberen a peligrosos delincuentes. Séptimo Día buscó a Luis Fernando Otálvaro, presidente de Azonal, que agremia a unos 2.500 jueces para que respondiera a estos graves señalamientos. El juez precisamente tiene que tomar sus decisiones en virtud a las normas que están establecidas. Según Otálvaro, los jueces solo están cumpliendo con otorgar esa larga lista de beneficios que estableció la ley en el 2005, cuando el Congreso de la República aprobó el sistema penal acusatorio. Sin embargo, expertos como el exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, insisten en que así los jueces deban cumplir la ley, no pueden olvidar su compromiso con la sociedad. El juez no puede ser solamente alguien que conozca unos códigos, sino que tiene que conocer también la sociedad. En eso coincide con Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Y yo pienso que ahí tiene que haber una nueva concepción del juez, que en esos márgenes de autonomía que tenga el juez se piense socialmente, no como un aplicador de normas, sino en la función social que debe cumplirla. Pero, ¿será que los jueces sí son conscientes de su compromiso con la sociedad? Séptimo Día consultó a Carlos Moreno, uno de los jueces más reconocidos del país.
Si usted libera a un presunto asesino y esa persona vuelve a matar, ¿usted no se sentiría responsable? No, porque es que, a ver, si yo tomé la decisión ajustada a derecho, yo no tengo esa responsabilidad. Sin embargo, la sociedad sí cree que ustedes como jueces les están fallando porque están enviando delincuentes a las calles. Indudablemente, todas las decisiones de los jueces afectan a los ciudadanos, pero la función del juez es cumplir con la ley y la Constitución, no con las emociones del ciudadano de a pie. Ciudadanos de a pie, como Jason Méndez, que luego deben pagar las consecuencias de que un peligroso delincuente salga de la cárcel. Las cifras son alarmantes. El 80% de los presuntos delincuentes que captura la policía luego son dejados en libertad por orden de un juez. El juez sí tiene una gran responsabilidad porque él en ese momento tiene a su cargo a un delincuente, a un presunto violador o a un presunto asesino y tiene el gran poder de decidir si le da libertad o no. Eso es una gran responsabilidad. Cuando hay una persona detenida, tiene que precederlo un debido proceso. Y si ese debido proceso da a que la persona tenga que salir, el juez no le queda más remedio sino que ordenarla. Según Azonal, los jueces en Colombia no están obligados a hacer una valoración psicológica del tipo de criminal que están enviando a las calles. Es decir, cuando se trata de los derechos de los acusados, da lo mismo si estamos hablando de un ladrón de chocolatinas o si estamos hablando de un asesino de niños, ¿se evalúa de la misma forma y se le da la libertad? Se debe evaluar con el mismo rasero porque es que el artículo 317 no está haciendo ningún tipo de distinción. Muy buenas tardes, de pie por favor. Según el juez Moreno, muchos delincuentes salen libres por la lentitud del sistema. Y hoy el Estado no tiene la capacidad de juzgar a estos delincuentes en un tiempo razonable. Por eso, delincuentes reincidentes salen a las calles. Pero no porque son inocentes, sino porque el sistema no fue capaz de condenarlos a tiempo. ¿Y por qué la sociedad tiene que pagar un precio tan alto por las fallas de ustedes como sistema judicial? Pero no producto de la actividad del juez, sino producto de una estructura que hoy está completamente desbordada. Sin embargo, a diario en Colombia hay ciudadanos que se declaran víctimas de las decisiones de un juez. Pero no solo porque algunos jueces dejan salir a las calles a quienes deberían estar presos. También porque hay otros que envían a la cárcel a quienes merecen gozar de su libertad. Un juez ir a condenarme a mí injustamente, ir a pagar yo eso en la cárcel. Como Mauricio Pico, un humilde campesino que estuvo preso 1 año y medio por una prueba que para él resultaba absurda. ¿Un juez lo condena a 40 años de prisión por el testimonio de un brujo? Sí, él me puede dejarse creer de un, supuestamente, de un brujo. El caso que verán a continuación demuestra que así como hay jueces que liberan a criminales que luego reinciden, hay otros que encarcelan a ciudadanos aparentemente inocentes, sin pruebas sólidas. ¿Por qué hay jueces tomando tantas decisiones tan polémicas? No se vayan. ¿El juez Mantilla recibirá alguna sanción por haber cometido este error, por haber emitido una condena sin ninguna prueba? No, para nada, sin ninguna sanción. Los jueces somos humanos, como le digo, y perfectamente podemos equivocarnos. Hace poco un juez condenó a un hombre a 40 años de prisión y una de las pocas pruebas que tenía para condenarlo, según el acusado, era el testimonio de un poco creíble brujo que lo involucraba. Como este polémico juez, hay decenas de otros que también toman cuestionables decisiones que escandalizan a la sociedad y se convierten en noticia casi a diario. Por esto, cada vez más colombianos se preguntan: ¿cuál es la formación de nuestros jueces? ¿Qué tan estrictos son los requisitos para convertirse en juez? ¿Quiénes los escogen? Como un juez está obligado a respetar los derechos y las múltiples garantías del criminal, la pregunta que más se hacen los ciudadanos es:
¿Cuáles son los deberes y compromisos éticos del juez con la sociedad para minimizar el daño contra el ciudadano común? Así termina la investigación de Laura Hincapié. Mauricio Pico vivió un calvario durante 17 meses. Y todo por un juez que no sabe las cosas bien. Un juez que, según el campesino, le arrebató su bien más preciado, su libertad. Ir a pagar yo eso en la cárcel. Su calvario empeoró cuando recibió su condena. 40 años de cárcel por el asesinato de un hombre. Una decisión de un juez que para Mauricio resultaba absurda. Sí, él me condenó por el testimonio brujo y a mí me parece justo una cosa de esas que un juez se llegue a dejarse creer de un brujo, supuestamente. El testimonio de un supuesto brujo fue clave en un juicio que dio mucho de qué hablar en todo Santander. La historia comenzó el 28 de febrero del 2008, cuando apareció muerto Rodrigo Báez. Tenía una herida ahí en la cabeza cuando lo encontraron. Su asesinato conmocionó a todos en la vereda Santa Clara, en Santander. Como hermano era muy más que todo un amigo para mí. Hilda Báez es hermana de Rodrigo. Aquí en la vereda nadie dirá Rodrigo Báez era un peleador o era un problemático o tenía enemigos. El hombre apareció muerto en su casa tras ser golpeado con un garrote. Mauricio Pico era su amigo. Muy amigos, de ahí vecinos y compartíamos mucha comida por ahí en veces. Durante varios años su homicidio fue todo un misterio. En esta finca, ubicada en la vereda Santa Clara, en Santander, fue asesinado el señor Rodrigo Báez. 8 años después de estos hechos, la Fiscalía capturó al señor Mauricio Pico, porque dijo tener pruebas contundentes que demostraban que él era el responsable de este homicidio. En ese tiempo, durante los 8 años, nadie me había llamado ante alguna ley ni nada de eso. ¿Qué pruebas había en su contra para decir que usted era el responsable del asesinato del señor Rodrigo? La señora Ana Dolores fue la que dijo allá en el juzgado que Ángel Domingo había hecho un rito y que en el rito era una brujería y que había salido yo el que había matado al señor. Ángel Domingo Sánchez era conocido como el brujo de la vereda. Dolores lo buscó en el 2012, 4 años después del asesinato de Rodrigo, y le hizo una petición. Que él que salía a rezar, porque no me ayudaba a adivinar quién había matado a Rodrigo Báez. Entonces él me dijo, fue Mauricio Pico para que lo mató. El supuesto brujo le dijo lo mismo a otros vecinos, que también fueron a declarar. Testimonios que eran, según Mauricio Ortegón, abogado de Pico, unos argumentos bastante flojos para emitir una condena de tantos años. Y es que no había ninguna prueba de ADN, ni pruebas técnicas, no había nada que demostrara que Mauricio Pico era el asesino de Rodrigo Báez. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el 12 de diciembre del 2012, el juez Nelson Mantilla condenó a Mauricio Pico por asesinato. Un juez emitió una condena de 40 años de prisión. Lo increíble de esto es que se basó en parte del testimonio de un brujo para condenarlo. Es irracional pensar que una persona sea condenada a 40 años por nada. Por lo absurdo que le pareció el caso, el abogado apeló. Abierta y débil. Y el pasado 1 de junio, el Tribunal Superior de San Gil le dio la razón y ordenó la libertad inmediata de Mauricio Pico. En las últimas horas la justicia declaró al hombre inocente y goza de plena libertad. María Teresa García es la magistrada que revocó la condena. Se llega a la conclusión que la prueba que se practicó en el juicio oral no logró demostrar la responsabilidad del señor Pico.
Séptimo Día le pidió en varias oportunidades una entrevista al juez Nelson Mantilla para que nos explicara por qué terminó condenando a 40 años de cárcel al señor Mauricio Pico solamente basado en testimonios que resultaron ser rumores, como el testimonio de un brujo. Sin embargo, el juez Mantilla se negó rotundamente a entregar una declaración ante nuestras cámaras. Hace unos días nos dijo esto en una conversación telefónica. Yo valoré a base de indicios y para mi conclusión el señor era responsable y es responsable. El juez reconoció que sí tomó como prueba lo que el supuesto brujo le contó a los vecinos. Hasta el 2012 más o menos se destapa la verdad y eso es por el cargo de conciencia del famoso señor brujo, que hace los comentarios y señala quiénes fueron los autores. Según el juez, el supuesto brujo dijo haber sido un testigo presencial de los hechos. Sin embargo, el hombre nunca testificó en el juicio. Resulta que ese señor brujo tiene una trombosis y el día del juicio oral ese señor no pudo declarar. Lo insólito, según la defensa de Mauricio, es que aún sin su testimonio oficial, el juez lo tomó como prueba. Séptimo Día buscó al supuesto brujo para conocer su versión. Lo encontramos en un hogar de ancianos en Charalá, Santander. Ángel, ¿usted por qué dijo que Mauricio Pico era el asesino del señor Rodrigo? No me acuerdo. El señor Mauricio Pico fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de Rodrigo, por el testimonio que usted dio, que usted dijo que él lo había matado. No sé. ¿No recuerda? No. Aunque se le dificulta hablar, dejó algo claro. Sé que lo mataría, no sé. Sin embargo, para el juez Mantilla sí tuvo validez lo que este hombre le contó a sus vecinos acerca de la supuesta culpabilidad de Mauricio Pico. Pero ¿por qué en Colombia algunos jueces toman decisiones que resultan absurdas? No respeta el tiempo de nadie. Para la ex jueza y exfiscal Wanda Fernández, el problema está en cómo estamos seleccionando a nuestros jueces. Tiene que haber un proceso de selección más exigente, digo yo. Más años de experiencia. En Colombia, los jueces se escogen por concurso de méritos. Para participar en este proceso, solo hay 2 requisitos. Si se es juez municipal, se necesitan al menos 2 años de experiencia y ser graduado. Sin embargo, en otros países del mundo, la selección es mucho más estricta, como en Chile. La Academia Judicial es un curso de formación muy exigente, los prepara desde el punto de vista moral y ético. Milton Huica, presidente de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, cuenta que en su país... No cualquier abogado puede ser juez. Sin embargo, en Colombia... Nosotros hemos fallado en la formación de nuestros jueces. Hay preocupaciones en la sociedad en cuanto a la formación de los abogados. Pero además de la formación académica, en el país hace falta... La formación que no es solamente la instrucción, formación en sentido integral. Si cada juez tuviera una mejor formación ética y moral, según expertos, pensarían mucho más en su compromiso con la sociedad antes de tomar polémicas decisiones. Hacerle una serie de preguntas que uno diga a este tipo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? ¿Con qué intenciones va a ingresar a la rama? Yo creo que ese estudio es obligatorio. Otro tema que preocupa en el país es que hay muchos jueces por provisionalidad. Es decir, que no hicieron un concurso de méritos y solo fueron nombrados por magistrados de la Corte. Según Ricardo Posada, docente de Derecho de la Universidad de los Andes, el hecho de que algunos jueces no se hayan ganado su cargo con méritos... Eso fomenta la corrupción judicial en el país. Y los ciudadanos cada vez exigen más castigos. Lo grave es que hay casos como el del juez Nelson Mantilla, en los que ni siquiera se contempla una sanción. ¿El juez Mantilla recibirá alguna sanción por haber cometido este error, por haber emitido una condena sin ninguna prueba? No, para nada, sin ninguna sanción. Los jueces somos humanos, como le digo, y perfectamente podemos equivocarnos. Errores que causan un daño irreparable. Cuánto nos sufrieron la familia también afuera y no ver a mi mamá, no ver a mi hijo. Errores que tienen a toda una comunidad
sumergida en el miedo. Nosotros no queremos un criminal, un psicópata en la calle. Un peligro para los niños, como la comunidad. Errores que destruyen familias. Aunque el asesino de su hijo Jason fue condenado por otro juez a 45 años de cárcel, Blanca no deja de pensar en que si esa juez no hubiera dejado libre a ese peligroso delincuente, ese tipo estaría preso, no hubiera acabado con la vida de mi hijo. La Fiscalía puede abrir una investigación, incluso capturar a un juez, cuando existen pruebas de delitos graves como corrupción o recibir sobornos. Pero cuando se equivoca en una condena, aun cuando un sospechoso o la sociedad fueron perjudicados, no es común que un juez sea sancionado. La seguridad de ustedes, los ciudadanos, depende mucho de la ideología de aquellos que crean las leyes y de quienes deben implementarlas. ¿Será que hacen falta leyes que obliguen a los jueces a cumplir con más deberes con la sociedad? ¿Será que los criminales peligrosos deben tener menos derechos y garantías? Eso depende del Congreso, también del Ministerio de Justicia, de las altas cortes y desde luego de la capacidad de manifestación de ustedes, los ciudadanos. El próximo domingo les mostraremos el seguimiento de varias de nuestras historias. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.